Bueno, ya estamos con Jorge Zarghini, que es economista y diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, para analizar la situación de la economía y lo que puede suceder luego de las elecciones de acuerdo a quién gane. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, Jorge, ¿qué evaluación estás haciendo de la economía en este final de mandato? ¿Está la economía para vos mejor, peor de lo que esperabas por ahí, no sé, el año pasado o en algunos meses atrás? Parecida a lo que esperaba, parecida. Yo imaginaba que este gobierno iba a seguir yendo por los atajos, tratando de demorar las consecuencias de una política económica desequilibrada, y fue por los atajos. Bueno, fiel a la historia argentina, ¿no? También. Sí, pero debo reconocer que audacia para ir por los atajos como ha tenido este gobierno, yo no conozco antecedentes en la historia argentina. Los desequilibrios son grandes, las consecuencias más visibles, naturalmente, estamos en que una economía no crece y que no genera empleo y que tiene altísimo nivel de inflación. Si uno va a la cuestión del análisis más fino macro, se va a encontrar con que todos los equilibrios están rotos. En vez de haber tenido o de ser una economía con superávit gemelo, como lo fue la organización económica después del derrumbe de la convertibilidad y la que le permitió al periodo 2002-2007 a la Argentina crecer con estabilidad, con creación de empleo, con inversiones, resolviendo cuestiones de orden social, porque cuando la economía crece con estabilidad y genera empleo, la pobreza se achica y la distribución de la riqueza mejora, pero eso se rompió todo. Hoy tenemos 7.6, 7 puntos del PBI de déficit fiscal, tenemos cuenta corriente, el balance de pago negativa, con lo cual la economía no genera los dólares que necesita, tenemos, voy a ser benévolo, 25% de inflación, 25% de inflación. Jorge, igual se las ha ingeniado el gobierno para lograr que todos estos problemas, todas estas cuestiones todavía no lleguen, ¿no?, a la percepción de la gente. De hecho, el consumo ha aumentado levemente, pero ha aumentado en este último mes, de acuerdo a las estimaciones de las consultoras privadas, ¿no? Como que está llegando al final del mandato sin que la población empiece a sufrir, ¿no?, las consecuencias de todas estas cuestiones. Por eso digo, hay que reconocerle la capacidad para el gobierno de ir demorando las consecuencias vía atajos, la falta de dólares, el swap chino y la falta de crecimiento real que se produce cuando en una economía crece el consumo, crecen las inversiones y crecen las exportaciones, teniendo la capacidad de inflar a consecuencia de la alta inflación que tenemos, entre otras cosas, inflar el consumo y sostener vía consumo una suerte de bienestar ficticio que está por encima de las posibilidades ciertas que da la economía. Pero bueno, también en la convertibilidad se vivía en situaciones de un supuesto bienestar que con el tiempo se paga. Lo que es muy difícil es pronosticar en qué momento la factura llega. Lo que uno está seguro que cuando trata de ir por encima de los niveles de productividad de una economía, la factura llega y en algún momento los desequilibrios se pagan. Si no, sería muy sencillo. Uno podría eternamente funcionar con déficit fiscal y financiarlo con el Banco Central, y se podría vivir permanentemente con déficit de balance de pago y conseguir los dólares por mecanismos artificiales. No se puede. En algún momento esto hay que corregirlo y es lo que le va a tocar al próximo gobierno. Cuando uno hace ese planteo que vos contás y que parece perfectamente razonable, en el oficialismo dicen, bueno, Estados Unidos tiene déficit hace muchos años, los países desarrollados emiten y no pasa nada, acá lo que quieren hacer es el ajuste y lo que queremos nosotros es, en una economía que está en recesión, justamente hacer políticas contracíclicas, es decir, gastar más y bueno, las consecuencias de eso es cuidar el empleo. Bueno, requiere varias cosas. Varias respuestas eso que has dicho, y es cierto, esa es la visión del oficialismo. Primero, comparar las economías centrales con las economías periféricas. No es lo mismo emitir dólares que emitir pesos. Creo que es obvia esta respuesta. En todo caso, cuando Estados Unidos tiene déficit y usa la política monetaria expansiva para tratar de reactivar su economía, nadie huye del dólar. Al contrario, el dólar es demandado al resto del mundo. Primera diferencia, acá no los queremos ni a nosotros, a los pesos, y huimos rápidamente de los pesos. Segunda cuestión, las políticas anticíclicas se hacen en las dos fases del ciclo.
El problema de que este gobierno hizo política procíclica en los momentos de alta expansión de la economía. Cuando la economía crecía, igual apretaba el acelerador del gasto público, igual con crecimiento emitía por encima de lo que debería ser. Y entonces, y los excedentes que generaba la super soja se los gastaba todo porque pensaban que eran permanentes. Cuando uno puede hacer política anticíclica en los momentos de recesión, en los momentos de fuerte expansión tiene que generar los recursos para después hacerlo. Este gobierno hizo política procíclica en los momentos expansivos y ahora se quedó sin instrumentos anticíclicos porque se los gastó todos. El gasto público viene creciendo por encima del promedio del crecimiento de la economía desde hace mucho. Pero hay también, y la última reflexión, es falso este dilema de déficit o ajuste. En realidad, acá lo que estamos hablando es del problema de tasas de crecimiento, de la recaudación y del gasto, porque la recaudación sigue creciendo por encima de la inflación. Lo que pasa, voy a ser benévolo, 5 puntos por encima de la inflación, benévolo con el cálculo, pero el gasto está creciendo 10 puntos por arriba de la recaudación. Acá es un problema de tasa de crecimiento, con que el gasto crezca a niveles inferiores a lo que crece la recaudación, la convergencia es sin ajuste. Es falso el dilema. Esto es la manera de justificar un exagerado crecimiento del gasto que no tiene financiamiento. Bueno, justamente, Jorge, marcaste una serie importante de problemas que deberán ser resueltos por el próximo gobierno, ¿no? Hay 3 candidatos que vienen liderando, ¿no?, la contienda electoral. ¿Podés marcar diferencias entre ellos respecto al rumbo que puede tomar la economía luego de las elecciones o luego del 10 de diciembre? Puedo hacer el ejercicio, tengo más certeza de qué haríamos nosotros y opinión sobre lo que serían las otras expresiones. Esto que marcaba recién no es una cuestión menor, porque acá este nivel de déficit se dio 2 veces en los últimos tiempos y es muy similar al de la crisis de fines de los 80 con la hiperinflación o el de fines de los 90 con el derrumbe de la convertibilidad. Lo que pasa es que la característica que tiene, insisto, de que ahora es por un excesivo crecimiento del gasto, por lo tanto yo no creo que la salida sea los tradicionales modelos de ajuste que hemos conocido en la Argentina. Si uno analiza qué puede hacer Scioli, es muy difícil. Yo vengo siguiendo la política de Scioli en la provincia de Buenos Aires y lo digo con toda responsabilidad. Para mí ha sido el peor gobierno de la historia democrática de la provincia. Scioli ha hecho un ajuste brutal con los impuestos de los bonaerenses, ha aumentado el 65% la presión tributaria, lo ha hecho con el peor de los impuestos, aunque diga que tiene un sistema progresivo porque lo hizo con ingresos brutos, que históricamente fue el 55% de la recaudación propia y ahora es el 75%, y dejó de hacer todo, derrumbó la inversión, ahora, es un tercio de la inversión histórica. Embargo, él dice que por primera vez deja a la provincia en orden fiscalmente, que la deja con superávit. Pero, Tenemos 40 digamos, segundos, Jorge, para responder el eso. superávit no es real. El superávit no es real, la provincia tiene déficit y lo que tiene un déficit más grande que el fiscal es de prestación de servicios. Esto uno lo ve con las inundaciones, la falta de inversión, con los hospitales públicos en la situación en que están, las escuelas como están o las rutas bonaerenses como están. Eso se va a tener que hacer cargo el que venga. Yo creo, y con esto termino, que acá básicamente se discute continuidad con Scioli y 2 formas de cambio. Una, que lo ha dicho el propio Macri cuando dice el cepo salvo el primer día, que es ajuste de shock, o una convergencia gradual, que es la que proponemos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos a una charla realmente interesante, se nos acabó el tiempo. Nos vamos entonces con este análisis de lo que puede suceder luego de las elecciones en materia económica. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro. Gracias por haber estado ahí.